Capítulo tercero. Las fases del matrimonio con sus crisis típicas. Con frecuencia nos imaginamos el matrimonio como una formación estática, que continúa invariable en el transcurso de los años. Los cuentos infantiles se cierran siempre con la frase, se casaron y vivieron felices hasta el fin de sus días. Pero, en realidad, el matrimonio no es un estado, sino un proceso. Muchas rupturas de conflictos colusivos surgen y se fijan precisamente porque los cónyuges no se atreven a insertarse en este proceso de desarrollo debido a que tienen miedo de perder su felicidad anterior. Se aferran a la definición primera de su relación y quisieran obligar también a su consorte a que así lo haga. Están poseídos por el afán de asegurarse contra todo reblandecimiento y descenso de su relación. Pero si luego resulta que, con el transcurso de los años, su definición de la relación ya no es viable, se produce la desilusión, la angustia y la obstinación. En la educación para el matrimonio sería de gran eficacia el familiarizarse con el hecho de que cada fase de la unión hacia de que la unión conyugal experimenta crisis típicas absolutamente normales y que precisamente la lucha para superar esas crisis es lo que mantiene vivo el matrimonio. El intento de eludir los conflictos conyugales de fase puede manifestarse de formas distintas. Puede ocurrir que los cónyuges deseen mantener el matrimonio en el estado de idealización. Les parece imposible que puedan surgir conflictos entre ellos, ni diferencias de criterio, ni perturbaciones de la relación. Ciertos temas se recubren con un tabú y siendo estas exclusiones cada vez más numerosas, el matrimonio se va marchitando. Puede ser que los consortes invoquen deberes y sanciones superiores e intenten impedir que estalle el conflicto esgrimiendo normas tomadas de la sociedad o de una comunidad religiosa. Hoy se observa, sin embargo, que las parejas jóvenes tienden a la huida cara adelante. Han aprendido que los conflictos son inherentes al matrimonio, que hay que solucionarlos y hablar sobre ellos con frecuencia. Entonces ponen en práctica una terapia matrimonial continua con vistas a liquidar inmediatamente todo cuanto pudiera conducir a conflictos. Aunque este propósito es en lo fundamental digno de aprobación, tales esfuerzos pueden mezclarse con afanes contrapuestos. En la exigencia de sinceridad total puede intervenir el deseo inconsciente de controlar al consorte y manejarlo con inteligencia. Por otro lado, la necesidad de explicar inmediatamente todas las diferencias de opinión puede provenir del miedo a todo lo disgregador. El matrimonio exige ánimo para un auténtico dinamismo, para el riesgo de la libertad. Los casados deben estar dispuestos a enfrentarse con sus crisis de una forma decidida. Lo patológico no es que se presenten las crisis conyugales. La patología surge más bien por y al eludir estas crisis normales de madurez, normales en sí e inevitables. El intento de retirarse de la franca discusión puede favorecer la caída en la colusión, que más tarde se describirá en esta obra. Antes de comenzar a tratar de las perturbaciones conyugales neuróticas, quisiera referirme de forma concisa e incompleta a estas crisis normales del matrimonio. El matrimonio abarca prácticamente toda la edad adulta, atraviesa fases distintas que yo designaría como fase de formación de pareja estable, fase de estructuración y producción, crisis de los años de la mitad de la vida y matrimonio anciano. Cada una de estas fases reviste forma distinta en cuanto a su intensidad, intimidad y motivación. Y cada fase tiene sus propios problemas y conflictos. El cambio de una forma de relación a otra, de la fase siguiente, produce angustia y exige de los cónyuges una elevada dosis de flexibilidad y adaptación. La fase de formación de pareja, estable. Según Erickson, de 1956 a 1957, en una fase que dura muchos años, el joven trata de conseguir aptitudes personales y sexuales para una vida en común íntima y estable. En esta fase cambia de pareja con frecuencia. Muchas veces no ve a su compañero todavía como persona con actividad propia y autónoma y no quiere considerarlo como
mucho en sí mismo. Más bien quiere demostrarse a sí mismo y en ocasiones a los demás que puede conquistar a su pareja. Y por medio de esas cualidades se eleva el sentimiento de su propia estimación. El compañero le sirve como un objeto de ornato, como una joya, especialmente cuando es atractivo por algún atributo y consigue por medio de él admiración y prestigio. Las relaciones de pareja de los muchachos son aún fuertemente narcisistas, inconstantes, exaltadas y referidas a sí mismo, cosa natural en esta fase de búsqueda de identidad. En la prueba descubre el joven sus posibilidades de relación y se da cuenta de sus límites. Adquiere el sentimiento de su propia estimación y en las relaciones con su pareja aprende a catalogarse correctamente en cuanto a sus cualidades. Estas conquistas van perdiendo poco a poco el carácter de juego y el desarrollo exige al joven decisiones que, con aceleración creciente, se convierten en definiciones de sí mismo cada vez más nítidas, en papeles irreversibles que le conducen al asentamiento para la vida. El joven adulto conquista el sentimiento de la continuidad interior y social, de su singularidad, como él la percibe y cómo es visto por la sociedad. Para Erickson, es importante para la formación de la identidad del joven que éste se sienta comprendido, que la sociedad le asigne una función y un puesto como persona cuyo gradual crecimiento tiene significación. Cada vez se hace más necesario para el adolescente el sentirse comprendido por un compañero, hasta en los aspectos más íntimos de su personalidad, verse reconocido y afirmado en su identidad, al mismo tiempo que él experimenta en la misma a ese compañero y a la vez lo reafirma. La identidad se forma de las identificaciones de la infancia y juventud como un todo superior, singular y en cierto modo coherente. Como todo forma, como toda forma, obtiene su perfil delimitando lo positivo de lo negativo, la figura del fondo. La identidad como decisión para una posibilidad de vida supone la exclusión de otras posibilidades, y esto es aplicable tanto a la elección de la profesión como a la del compañero de pareja. Si uno se decide por la formación de una pareja duradera, se fija en una clase determinada de relación con renuncia a las demás posibilidades. Al elegir a un compañero se convierte en decisión contra toda otra posible pareja y, a causa de esta exclusividad, la misma puede ser difícil. Erickson dice que una persona no sabe qué compañero debe elegir si antes no ha adoptado determinadas decisiones fundamentales sobre sí mismo. Si uno se fija en un compañero, ahora ya no busca solamente una satisfacción o afirmación transitoria, sino que desea configurar junto a él la historia de su vida. Se acepta la vida con él como tarea real de obligarse a una marcha común y realizarse así como pareja. Ambos quieren construir el hogar propio, crear una familia y encontrar un estímulo propio para la vida. Estas futuras tareas proporcionan a la formación la seriedad que en una adecuada relación le sostiene ante las dificultades futuras. La formación de la pareja no solamente tiene el carácter de exclusión respecto a las demás posibilidades, a los demás posibles compañeros, sino que del mismo modo, frente a la familia de origen, la vida del adolescente en el hogar paterno durante esta fase es casi siempre insatisfactoria. Ya no se deja tratar como niño, se siente empequeñecido por la imagen fija de él que tienen sus padres. El apartamiento inminente de la casa paterna se agudiza en gran manera con la idea de que él, con su consorte, pueden organizar un matrimonio y una familia mucho mejor que sus padres. En este sentido, hay tensión y falta de satisfacción en el hogar paterno, circunstancias que muchas veces producen la presión necesaria para tomar sobre sí todas las inseguridades y fatigas de la unión propia para fundar una familia. Uno se conduce al estilo del pionero que emigra ante las condiciones poco satisfactorias de su patria y marcha a otras tierras a labrarse el porvenir con su propio esfuerzo. Se siente incomprendido,
deformado y cohibido por la imagen de que sigue teniendo la familia de sangre, pero de que quiere llegar a ser uno mismo con el compañero que le mira libre de prejuicios. Esta fase de formación de la pareja puede llegar a ser muy penosa, pues está llena de dudas y de temores. Miedo a separarse de su casa, a entregarse al compañero, a la atadura, a las obligaciones y responsabilidades. Miedo a tener que renunciar a sí mismo amoldándose a su consorte. Miedo a fallar en la tarea común en el aspecto sexual o en el aspecto sexual. En la época que precede a la boda, no son raras las depresiones, las reacciones de huida, pánico, los estados de neurostenia y de angustia, de confusión de identidad y hasta de psicosis. En opinión de Erickson, la debilidad latente de identidad no se revela hasta la intimidad sexual de unas relaciones amorosas. El auténtico encuentro con el tú es el resultado y al mismo tiempo la prueba en el ejemplo para el sentimiento perfilado de identidad. Mientras el joven busca, al menos por vía de ensayo, formas de identidad como un juego, en amistad y rivalidad, en el flirteo y en el amor, en discusiones y en el desahogarse, en ocasiones tiene un sentimiento peculiar de tensión que si estos encuentros, a título de ensayo, transformados en una obligación, pudieran conducirle a una pérdida de identidad. De ahí se deriva un retraimiento interior convulsivo para evitar cautelosamente los compromisos. Si el joven no supera este sentimiento de cargas, puede llegar a aislarse y en el mejor de los casos a aceptar únicamente relaciones personales muy estereotipadas y formales. La fase de estructuración y producción del matrimonio. Esta fase abarca los primeros años del matrimonio y casi siempre es la más activa. Después de la boda, los cónyuges intentan afirmar su identidad como pareja. Esto Esta debe abrirse paso en la sociedad y adoptar todas las decisiones que les proporcionen finalmente una forma definida. Mientras en la adolescencia todo se dirigía soñadoramente al futuro, ahora ha llegado el momento de realizarse tal y como se había soñado. El matrimonio organiza su propio hogar, cuyo ajuar y muebles expresan el estilo de sus componentes y, por otra parte, influye en ellos recíprocamente. El marido, y en ocasiones también la esposa, luchan para conseguir una buena situación profesional, que no solamente estampará su sello en su personalidad, sino también determinará decisivamente la posición social de la familia y su identidad. La vida en común lleva a ciertas divisiones internas del funcionamiento de funciones, cuyo establecimiento supone un largo proceso. La díada es ahora un grupo pequeño frente al exterior, pero todavía no se han fijado en el interior las posiciones de categoría y los papeles a desempeñar. Al encontrar el propio estilo de vida en un proceso de discusión intensiva, los cónyuges se esfuerzan en llegar a un convenio respecto a normas y valores, pero ya no en forma abstracta y teórica, sino con referencia a la realidad de lo cotidiano, el reparto de tareas y responsabilidades, a la distribución de las horas del día, del trabajo y del tiempo libre, a las relaciones sociales y amistades, al empleo del dinero, a los programas concretos de la comunidad, etcétera. La convivencia exige tomas de posición y decisiones con referencia a todos los campos de la vida humana. La búsqueda en común de soluciones propias alcanza en esta fase una intensidad especial y puede ser extraordinariamente provechosa para la formación de identidad. La serie de exigencias concretas, molestias, pruebas de eficacia, actúa en forma estimulante en el desarrollo de ambos. Theodore Leeds, 1970, dice sobre la adaptación en el matrimonio que generalmente todo matrimonio exige, y si es feliz, cumple, un cambio profundo y una renovación de la personalidad de ambos cónyuges, por medio de la cual queda influenciado persistentemente el posterior desarrollo de la personalidad.
En la comunidad matrimonial se comparten determinadas funciones, otras son desempeñadas por uno u otro de los consortes, y así, ciertos aspectos de la individualidad de uno quedan abandonados al otro. De esta manera, al adquirir la personalidad nueva, forma en la relación con el otro cónyuge destacan con más fuerza determinados aspectos de la personalidad y rasgos de carácter. Otros, en cambio, pierden importancia. El yo en el matrimonio debe incluir en este no solo el yo mismo, sino también al consorte. En un matrimonio perfecto, el cónyuge se convierte en un segundo yo, cuyos deseos, necesidades y bienestar se sopesan al mismo tiempo que los del propio yo. En es, es especialmente en los pequeños detalles de la vida diaria donde todos los casados intentan encontrar la armonía y de esta forma se mueve la vida de uno en derredor de la del otro. Este proceso de adaptación conduce en el individuo, que apenas ha dejado tras de sí a medio camino la crisis de identidad de la adolescencia, a una disgregación del ensamblaje de la personalidad. Esta personalidad vuelve a reestructurarse en las discusiones con su consorte. Abandona algo de lo que había adquirido en la adolescencia, porque ese algo ni compagina con su consorte ni le reafirma, sino que le repele y coarta. Cede a su compañero algo que puede conducirle a la regresión parcial y que fomenta la propia dependencia. Por otra parte, el desarrollo personal, al menos en algunos aspectos, resulta impulsado por la vida en común y llega a la madurez no solamente porque así lo reclama la tarea en común, sino también porque el compañero se lo exige. Si en la adolescencia el campo de la personalidad potencial, es decir, de lo que el individuo habría podido ser, era todavía muy amplio, ahora ese potencial pasa a segundo plano. Uno adapta una forma, construye una identidad en la cual se asegura con amplitud de lo que ve en sí mismo y lo que el entorno, especialmente el consorte, ve en uno mismo. Este proceso de adaptación es difícil y peligroso. Incluso, a veces, no puede ser superado a causa de problemas personales profundos. En estos casos surgen fácilmente formas perturbadas de relación, como las que describiré como colusión en el capítulo próximo. El problema de la proximidad y distancia, por ejemplo, pueden causar muchas molestias. La cuestión de hasta qué punto es posible la adaptación sin merma de sí mismo. En la intimidad estrecha se originan fenómenos de fusión que producen consecuencias destructivas. O se siente como especialmente doloroso el reconocimiento de estar separados en el amor, de no ser uno y todo para el otro, como dice Mendel. Otros se ofenden y revelan porque su consorte se diferencia de ellos en opiniones y sentimientos. En casos favorables, los casados aprenden que el amor también le viene bien algo de distanciamiento, como dice Caruso, y que las peculiaridades del cónyuge son una amplificación fascinadora de las propias experiencias. Al comienzo del matrimonio ataca mucho más fácilmente el miedo de creer que uno ha perdido para toda la vida cuando ha sido derramado en una discusión. Ahora es válido afirmarse dura y rígidamente, pues de lo contrario será oprimido por el otro. Ahora puede uno no ceder, ya que de otra manera el otro le calificará como débil, y así puede originarse una lucha por el poder matrimonial. Pero también, por otro lado, puede existir el peligro de entregarse rápidamente en las discusiones a fin de que no surja nada disgregador. Todos estos problemas fundamentales, abundantes, exigen a los cónyuges el arte de sortear limpiamente la disparidad de opiniones y de negociar las soluciones sin entregarse, pero sin exigir tampoco al consorte que realice la tarea propia. Este arte se practica hoy en la preparación para asociaciones y la eficacia de ese entrenamiento llega casi siempre hasta los límites en que las perturbaciones neuróticas de relación con raíces profundas impiden las soluciones auténticas de los conflictos. Un círculo importante de problemas es el que entraña la nueva relación con la familia de origen, en particular con los padres.
Por miedo o por sentimiento de culpabilidad, algunos no consiguen levantar una barrera ante sus padres, de modo que estos se inmiscuyen aprovechando las oportunidades que se les presentan. Se llega a una lucha por la posesión entre los padres y el esposo, a una lucha por la dependencia y la separación. Cuando el matrimonio quiere tener hijos, aparece una situación fundamentalmente nueva. Esta supone, especialmente para la mujer, una decisión de enorme trascendencia porque, con toda probabilidad, la educación de los niños, a pesar de todos los esfuerzos modernos, no puede estar ligada por lo general a iguales posibilidades de desarrollo profesional que las del marido. La madre joven se halla en inferioridad respecto al hombre en cuanto a oportunidades en carreras liberales, cuya ventaja es difícil de compensar en el sistema actual de valores. Por ello, a consecuencia del embarazo, así como del cuidado del lactante, surge en la mujer un fuerte sentimiento de rivalidad frente a los privilegios del papel masculino. A causa de los hijos, se produce un profundo cambio en la pareja. Los esposos ya no están tanto tiempo solos, ni tan pendientes el uno del otro. La dualidad exclusiva se limita y dificulta transitoriamente. En especial el marido, a veces también la mujer, siente celos de los hijos porque le arrebatan parte de la atención del consorte. Estima que le quedan mermadas las expectaciones de cariño, dedicación y seguridad. En el caso de que exista miedo a la intimidad, puede ser bien acogida la orientación de la tarea de criar a los niños. En estos casos, pueden surgir problemas serios cuando estos van creciendo, pero puede ocurrir igualmente que, como consecuencia de tener hijos, se afirme la dependencia mutua y que el miedo a la separación aparezca para ello en segundo plano. Dicho temor vuelve a ponerse de manifiesto cuando los hijos ya no mantienen a los padres lo suficientemente unidos.